Quiero invitaros a abrir la palabra del Señor por el Evangelio según Juan, capítulo 11, versículo 40. El contexto general, seguro que la mayoría lo conocemos, es la historia de la resurrección de Lázaro, y vamos a meditar de manera especial en el versículo 40, en el que Jesús le dice a Marta, hermana de Lázaro, le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Permitidme comenzar con una nota de humor. Y es que quiero recordar la historia, casi era un cómico de habla inglesa que hacía humor dentro de las iglesias, un humor con motivos, digamos, religiosos, y en una ocasión, pues, contaba una historieta, un chiste, no sé cómo llamarlo, acerca de Lázaro cuando ascendió a los cielos. No olvidemos que cuando Jesús llega a ver a Lázaro, este llevaba muerto, ¿cuánto? 4 días. Era el cuarto día y dice que ya su cuerpo olía, ¿verdad? Ya se estaba descomponiendo. Bueno, pues este humorista hablaba de ese momento en el que Lázaro asciende a los cielos. Y en ese tiempo, Lázaro tuvo la oportunidad de ver que la promesa de Jesús era real. En el propio Evangelio de Juan dice: os prepararé morada, os prepararé una mansión en la casa de mi Padre Celestial. Y Lázaro, decía este hombre, ya había tenido la oportunidad de ir al Ikea celestial y decorar su nueva casa. 4 días, ¿verdad? Ya tenía pues sus muebles, su lámpara, todo muy bonito. Pero de repente le llaman a la puerta. Y dice: bueno, mi primera visita. Y era San Pedro. San Pedro, que había venido a verle, y estaba Pedro muy nervioso, muy inquieto, y le dice a Lázaro, y esto es literal, Lázaro, esto no nos había pasado nunca. Es algo extraordinario. No sé cómo decírtelo, pero tienes que dejar el cielo y volver a la tierra. Podéis imaginar que a Lázaro se le cambió la cara y empezó a decir: no puede ser, con lo bien que estoy aquí, ¿esto cómo ha sucedido? El caso es que ellos tienen la ventaja desde arriba de poder mirar a la tierra. Entonces Lázaro mira a la tierra y ve que Jesús está acercándose a su tumba. Empiezan algunos a mover la piedra. Y entonces Lázaro, desde el cielo, como si le pudieran escuchar, empieza a gritar y dice: no toquéis eso. A su hermana Marta le dice: estate callada. A Jesús le dice: no, tú no hagas nada. Porque, bueno, creo que todos sabemos cómo terminó después la historia, ¿verdad? Y Lázaro se ve interrumpido de esa hermosa situación, de esa preciosa morada celestial que por 4 días ya disfrutaba, para bajar de nuevo a la tierra, a un Oriente Medio donde ya no había el aire acondicionado, ¿verdad? Ni las bendiciones que él tenía en el cielo. Bueno, algunos dicen que esa fue la razón por la cual Jesús y Lázaro se distanciaron un poco, ¿verdad? Dejaron de ser esos buenos amigos que eran por haberle traído de vuelta a la tierra. Otros dicen que Jesús lloró al pensar que tenía que traerlo a la tierra, ¿verdad? ¿Cómo se lo iba a explicar? Todos estaban alegres, menos ¿quién? Lázaro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía que volver a su vida mortal y a las luchas cotidianas. Y es que la verdad es que no hay nada mejor que estar en la gloria. Nosotros lo decimos, ¿verdad? Cuando estamos muy bien, decimos: estoy ¿cómo? Estoy en la gloria.
comernos unas arepas y unos sancochos, contemplarnos, no sé, el Cerro El Ávila, algunos, mira, es que se les cae ya, se les está aguando la boca, ¿verdad? O disfrutar de las playas de Ipanema, o no sé, quizás contemplar una puesta del sol en la costa mediterránea, ¿verdad? Y decimos, cuando estamos en esos momentos, la expresión la usamos, estoy en la gloria. Humor aparte, ¿verdad? Eso es algo real. Y es que no hay nada mejor que estar en la gloria. Vamos a mirar qué nos dice el Evangelio de Juan, y en este texto en concreto, acerca de esa realidad tan sugerente, tan hermosa de estar en la gloria. Este Evangelio de Juan es el Evangelio que más habla acerca de la gloria de Dios. De hecho, con frecuencia, algunos hablan de este Evangelio como el libro de la gloria. Porque a diferencia de los sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, Juan presenta la vida de Jesús desde los milagros hasta su crucifixión como una manifestación de la gloria divina y una evidencia de ese alto honor de Dios que se ha hecho carne. De hecho, si miramos al comienzo del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, recordáis que es cuando Juan, que no tiene un relato del nacimiento de Jesús, sino que nos presenta de una manera más teológica, ¿verdad?, la figura de Jesús, su ministerio ya adulto, ya iniciado. Dice en Juan 1:14 que la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y continúa diciendo, y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el Evangelio de Juan está lleno de esas referencias a la gloria de Dios en Jesús. Pero seguro que nos sorprenderá quizás identificar que en el Evangelio de Juan, cuando en varias ocasiones se cita que Jesús será glorificado, ¿verdad? Hablamos otra vez de la gloria en Jesús. De lo que está hablando el Evangelio de Juan es de su muerte. Decir que Jesús fue glorificado daba a entender la muerte de Jesús en la cruz. Y seguro que eso ya a nosotros nos descuadra, ¿verdad? Hemos empezado pensando en esos lugares idílicos donde nos sentiríamos en la gloria, pero seguro que nos preguntamos qué gloria puede haber en morir cruelmente crucificado en un madero. Nos dice la Escritura que Jesús murió como un hijo y siervo de Dios obediente, y que en esa obediencia, en ese servicio al Padre, fue exaltado a los cielos. Y es que la gloria del cristiano no está en aquello que deslumbra al ojo humano. Somos muy dados, ¿verdad?, a eso. Sino que las Escrituras nos dicen que la gloria está vinculada al servicio. Y en un servicio conforme al propósito, a la voluntad de Dios. Jesús en el Evangelio de Marcos lo explica y dice que cualquiera de nosotros que quiera ser el primero, ¿verdad?, esa gloria, ¿verdad?, de ser el más grande, de ser el mayor, de estar en los lugares visibles, pues quien quiera que sea el que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque Él mismo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. En el propio Evangelio de Juan, en el capítulo 5, se nos dice que había gente que se acercaba a Jesús. Con frecuencia se habla de multitudes, de grandes muchedumbres, ¿verdad?, que se acercaban a Jesús, pero muchos de ellos terminaban rechazando las enseñanzas de Jesús, terminaban rechazando el testimonio acerca de sí mismo, porque eran incapaces de creer en Él. ¿Y por qué? Dice el texto, porque buscaban estas personas su propia gloria, el reconocimiento de los demás, reconocerse los unos a los otros en vez de buscar la gloria de Dios. Y por contra,
vemos a Jesús, el Hijo de Dios, diciendo que Él no busca su propia gloria, sino la de Dios. La gloria de Jesús estaba en el servicio y la obediencia a Dios. Y esto es un elemento muy importante que el Evangelio de Juan y el testimonio de Jesús nos transmite y del que debemos nosotros tomar nota. Pero hay mucho más acerca de la gloria de Dios para aquellos que creen en Jesús. El versículo que hemos leído comienza diciendo, si crees. Algunos piensan, conforme a este pasaje, que la gloria de Dios estaba en los hechos milagrosos, en esas señales prodigiosas que hacía Jesús, como el milagro de resucitar a Lázaro. Sin embargo, nosotros no debemos confundirnos, nosotros no debemos llamarnos a equívoco. No son los milagros, no son las señales la gloria de Dios. ¿Recordáis esa escena en la que Jesús se encuentra con gente que está alrededor de él y le dice, después de haber multiplicado los panes y los peces, Jesús les reprocha y les dice que le siguen solamente porque hizo el milagro y les dio pan y les dio peces para comer? Se quedaron con el milagro físico, se quedaron con el atractivo de ese pan físico que perece, en vez de buscar el pan de vida, ese pan que conduce a la vida eterna, que es Jesús el Señor. Podemos decir que hay gente que puede ver el milagro, hay gente que puede ver la señal, pero no necesariamente ve la gloria de Dios. Porque ver la gloria de Dios, nos dice Jesús, está vinculado a la fe. Es confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver. Es experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Permitidme un paréntesis. Después de la historia de Lázaro, cuando todos habían visto el milagro, cuando los líderes religiosos no lo podían negar, ¿qué es lo que pretendieron? Matar a Lázaro y matar a Jesús. El milagro no era la gloria de Dios. Hacía falta fe para poder ver esa gloria y apropiarla en sus vidas. Y eso a nosotros nos hace pensar, nos tiene que hacer reflexionar. ¿Tenemos nosotros fe cuando la cosa no tiene solución? ¿Tenemos fe cuando ya es tarde? Marta y María, cada una por su lado, le dice a Jesús que si hubiese estado ahí unos días antes, cuando Lázaro únicamente estaba enfermo, entonces su hermano no habría muerto. Marta incluso es capaz de reconocer que Lázaro resucitará al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos. Pero en ese momento, Marta y María lo que le están diciendo a Jesús es: Jesús, has llegado tarde. No has llegado a tiempo y por eso Lázaro está muerto. Y eso nos tiene que interpelar también a nosotros. ¿Cómo vivimos la fe en el tiempo de Dios y no en el nuestro? Jesús no aparece, Jesús no actúa cuando nosotros lo decidimos o cuando nosotros queremos. En ocasiones vemos a Jesús, descubrimos a Jesús actuando cuando parece que ya no se puede hacer nada. Cuando incluso nosotros estamos convencidos de que ni siquiera Dios puede hacer algo en la situación. Ahí es cuando en muchas ocasiones el poder de Dios, la gloria de Dios actúa en nuestras vidas. Por eso las palabras de Jesús a Marta son un reto también para nosotros, un reto para nuestra fe. Si crees.
Resulta interesante que este último milagro, aunque sabéis que el Evangelio de Juan no usa la palabra milagro, sino que usa señal, Juan habla de señales, pues esta última señal tiene un elemento de coincidencia con el primer milagro, con la primera señal en el Evangelio de Juan, que es la boda de Caná. Dice Juan 2:11, este fue el comienzo de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fijaros, qué interesantes las palabras que elige Juan para recordar ese evento. No dice, realizó el milagro y sus discípulos creyeron en él, sino que su gloria se manifestó y que ellos creyeron. La fe y la gloria de Dios van de la mano para aquellos que creemos en Jesús. Si crees, sigue diciendo el texto, verás la gloria de Dios. Claro, nosotros escuchamos el verbo verás, ¿y de qué tiempo nos habla? Futuro, ¿verdad? Pero curiosamente no es eso. La verás ahora, es lo que está diciendo el evangelista Juan. Es lo que está diciendo Jesús a Marta y a todos los que escuchan. Si crees, verás la gloria de Dios, pero no en el futuro. Eso ya se lo creía Marta. Mi hermano resucitará en la resurrección de los muertos. Jesús dice, si crees ahora, verás la gloria de Dios en el tiempo presente, manifestándose de manera cercana, próxima, real a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Porque es ahora cuando Jesús muestra su poder. Es ahora cuando Jesús muestra su bondad, su majestad sobre aquellos que en Él creemos. Es poder sobre la muerte y esperanza para cuando todo parece imposible. Ahora es el tiempo de Dios para nosotros si creemos en Él. Esa vida nueva que Jesús nos da en Cristo es una vida gloriosa. La vida de aquellos que han dejado atrás su pasado y se dirigen a ese futuro glorioso de Dios. Es la realidad de aquellos que caminan siguiendo fielmente a aquel por medio del cual hemos conocido a Dios y hemos experimentado la gracia de su salvación. En ocasiones, a veces, te encuentras a personas que dicen que les gustaría creer. Ven quizás la fe de un creyente y me dicen, no, si es que a mí me gustaría creer como tú, pero no puedo. Me gustaría creer, pero no puedo. Quizás lo que consciente o inconscientemente esa persona pudiera estar diciendo es que le gustaría ver, y si viera, entonces creería. Eso es lo que Tomás le dijo al resto de los apóstoles. Si no viere, si no lo veo con mis ojos, si no meto el dedo en la llaga, entonces no creeré. Hasta que no vea, no creeré. Pero lo que había que ver, lo que quedaba por ver, ya se había hecho manifiesto en Cristo Jesús. Decíamos al principio que el Evangelio de Juan se le conoce como el Evangelio de la gloria. Y es que Jesús se glorificó por medio de su amor y su misericordia, entregando su vida en la cruz por nosotros. Esa es su gloria. La gloria de Dios que está en Jesús, en su ministerio, en su entrega por nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo que Dios demuestra, manifiesta su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, es decir, cuando no valíamos nada,
cuando nadie creía en nosotros. ¿Nunca habéis tenido esa experiencia de que quizás alrededor de uno los demás no muestran confianza, no muestran darnos ningún crédito por lo que somos y por lo que hacemos? Pues en ese momento más bajo que quizás algunos hayáis podido experimentar, dice la palabra que Dios envió a su Hijo Jesús y murió por cada uno de nosotros. Esa es la realidad de la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. En Efesios también dice Pablo que nosotros éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Es decir, cuando estábamos en nuestra vida de pecado, nuestros caminos, nuestros destinos no llevaban a ningún otro lugar que a la muerte. Pero sigue diciendo Pablo que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros estábamos muertos en pecados, es decir, cuando habíamos tocado fondo espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Es por gracia que somos salvos. Y juntamente con Cristo nos resucitó. Y asimismo, fijaros, nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Empezamos estos versículos diciendo, éramos por naturaleza objeto de ira, es decir, de la condena por nuestros pecados, y termina diciendo que participamos de la gloria de Dios en los cielos por la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es la gloria de Dios en la que nosotros debemos creer. Hermanos, yo sé que todos nos sentimos reforzados en nuestra fe después de cada acción, de cada señal, de cada milagro en nuestras vidas. Pero no nos confundamos, no son esos milagros los que nos hacen creer, sino es porque tenemos fe, vemos esas situaciones, esas realidades como obra, como acción, como extensión de la mano de Dios, cuidando de nuestras vidas. Nosotros, si somos creyentes, no necesitamos ver para creer. Basta con reconocer su amor por nosotros. Y ahí es donde empieza todo. Su gloria se hace presente en tu vida, en mi vida, por medio de su Santo Espíritu. Justamente después de estas palabras, si crees, verás la gloria de Dios, recogemos a Jesús orando. Y dice Jesús, Padre, gracias por haberme escuchado. Y dice, yo sé que siempre me escuchas. Jesús no tiene problema de comunicación con Dios, pero lo hace audible para que los que están alrededor se enteren. Y dice, he dicho esto por la multitud que está alrededor. Y fijaros lo que dice, para que crean que tú me has enviado. Nuestra fe es en Jesús, no en los milagros, no en las grandes acciones, sino en la persona de Cristo como expresión de la gloria de Dios que se acerca a nosotros para darnos nueva vida, para darnos una nueva oportunidad, para darnos una nueva realidad. Quizás estamos todavía pensando en aquello ya, pero si el Señor hiciera esto, si el Señor hiciera aquello, yo creería más. Si el Señor me curara, si el Señor me solucionara, si el Señor hiciera, yo sería el más fiel de los creyentes. No nos engañemos. Si esperamos para ser buenos creyentes a que esas cosas pasen, que pasan, no vamos a ser buenos creyentes tampoco. ¿Cuál es la forma habitual en el Antiguo Testamento de Dios de comunicarse con el pueblo de Israel? Yo soy el Señor tu Dios que ¿qué? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Tenía que recordarles una y otra vez lo bueno que Dios había sido para con ellos. Pero su corazón estaba endurecido y los milagros, las señales, no sirvieron para nada, porque no habían rendido su corazón a Él. Y las grandes cosas que Dios había hecho para ellos no fueron suficientes
Porque no son los milagros, sino es el rendirnos por completo a Él, reconocer que Él es Dios, que no hay nada ni nadie fuera de Él, y que cuando nos rendimos a Él, si creemos, entonces es cuando vemos la gloria de Dios. Entonces es cuando las cosas que suceden somos capaces de reconocerlas como acción de Dios a nuestro favor y de darle las gracias. Y como hemos cantado, decirle, recibe toda la gloria. Pero porque primero confesamos, creo en ti, Jesús. Eso es lo que la palabra del Señor nos invita. Vivimos en un tiempo en el que la sociedad, nuestra sociedad, exige ver para creer. ¿Qué es lo que tú necesitas para creer en Jesús? ¿Qué te falta para convencerte de la gloria de Dios en Jesucristo? ¿No te dice nada su muerte en la cruz por amor por ti? ¿No te dice nada lo que Él ha hecho por medio de su Santo Espíritu al transformar tu vida y darte una nueva realidad? ¿Hay algo más, crees tú, que Dios necesita hacer? ¿Hay algo más que todavía necesitas ver con tus ojos para creer en Jesús? Su amor, su aceptación, su perdón, su misericordia, su transformación de tu vida, su esperanza de eternidad, ¿no te resultan suficientes todavía? ¿En qué se queda corta la gloria de Dios en Cristo para que todavía sigas dudando y desconfiando? No olvides que aún cuando estás pasando por pruebas, la gloria de Dios está presente si crees en Él. La gloria de Dios se hace presente en tu carácter transformado. La gloria de Dios, si crees, se hace presente en tu persona, en tu familia, en tu lugar de trabajo, en tus relaciones. La gloria de Dios está presente para los que de verdad creen en Él, para los que confían en Dios, antes de que ninguna otra cosa pase. No pretendo convencerte de esto, pero sí que lo pienses. Si aún estás ahí pensando y cavilando de que falta algo para ver esa gloria de Dios, la pregunta quizás ¿es culpa de Dios? O quizás es nuestra falta de fe. Como le dijo Jesús a ese padre que trajo a su hijo endemoniado, le dice Jesús, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero hay que creer. Como le dice Jesús a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y a eso es lo que nos invita este texto en esta tarde, a creer cada día más y más en el Señor, no a tener una relación mercantil con el Señor. Si me haces, si me das, si me curas, si me traes trabajo, si me solucionas, si me arreglas, y siempre estamos negociando con Jesús los términos de nuestra relación y nos olvidamos que lo que tenemos que hacer es entregarnos a Él, abandonarnos a Él, confiar plenamente en Él, ver su gloria. Y desde su gloria el Señor transforma nuestra realidad. Desde su gloria el Señor cambia nuestras vidas. Desde su gloria el Señor hace que su presencia se manifieste con poder en todas las situaciones que nos tocan vivir. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿A qué vamos a esperar? Pongamos nuestra fe en Dios. Y recordemos las palabras de Jesús, bienaventurados, felices, dichosos, afortunados, los que no vieron y creyeron. Pues que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Creamos en el Señor, veamos su gloria y dejemos
todo lo demás en sus manos. A Él sea la gloria. Amén.